Listos, un fuerte abrazo a todos los que nos ven a la distancia, desde aquí, desde Master Roy en español, con un poquito de frío, pero contentos. Les mandamos un fuerte aplauso a la distancia, amén. Gracias por conectarse, contentos y agradecidos con el Señor. Hoy terminamos la serie El Poder de la Honra. Hoy es nuestra conclusión y rápidamente voy a correr, así que sígame, no se me detenga, porque hoy quiero correr. En todo siempre debemos de dar gracias al Señor. De hecho, ese fue un texto que leyó nuestra hermana. Esa es la voluntad de Dios, que en todo demos gracias a Dios, amén. En todo, por todo y en todo siempre debemos dar gracias a Dios. Debemos de honrar a Dios, reconocerlo, valorarlo y agradecer su señorío, amén. Por eso Él es el Señor de todo lo creado. Pero aquí debemos de entrar en, digamos, en mayor entendimiento. Amén. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dios tiene un diseño divino. No, Dios no trabaja en circunstancia o en improvisar a ver qué va a hacer Dios. No, Dios todo lo tiene plenamente calculado, planeado y concluido. Nosotros somos que por ignorancia operamos en diferentes rumbos. Y hay gente con buen corazón, pero sin entendimiento. Hay gente con mucho celo, pero sin conocimiento. Y el plan de Dios es que nosotros crezcamos en el conocimiento correcto. Algo de lo que algunos ya han escuchado, que he dicho yo, debemos de ser precisos. ¿Quién se acuerda? Profundos. ¿Se acuerda? Bueno, si no se acuerda, ahorita lo va a recordar. No es solamente decir, yo tengo buen corazón. Hay mucha gente que terminó su vida terrenal con buen corazón, sin conocimiento de Dios. Necesitamos ser precisos, claros en el diseño de Dios, no en el del hombre. Por eso el problema es que a veces el ser humano honra más al hombre que a Dios. Y eso lo vemos en este tiempo. Entonces hay un diseño divino. Y rápidamente, no quisiéramos sacar todos los planos del Señor, pero vamos a concluir en lo más claro que podamos tener. Todo lo depositó en Cristo. El plan de Dios era, no en Adán, sino el postrer Adán, que es Cristo, depositar todo en él. ¿Por qué? Porque él ya sabía que Adán iba a fallar, pero sabía que en Adán iba a obedecer y iba a cumplir la voluntad de Dios, o sea, la voluntad del Padre. Por eso el Padre todo lo depositó en Cristo. Ya desde ahí tenemos un diseño, un orden. Si todo lo depositó en Cristo, entonces yo debo de conocer eso. Cuando lo vimos la semana pasada, cuando nuestro Salvador obedece, honró a su Padre en todo, después de esa honra se le exalta y se le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué hizo primero? Honró y obedeció. Y después fue exaltado. Ya vemos otro orden. Mucha gente quiere ser reconocida, pero no quiere honrar ni obedecer. Quieren recibir aplausos, quieren recibir honra, reconocimiento, pero sin sacrificio. Pregúntele a la persona que se gradúa, ¿qué tuvo que hacer para graduarse? Esforzarse, obedecer, ser disciplinado. Y no se diga la persona que se gradúa con honores. Muy disciplinada, muy dedicada, muy constante, para después ¿qué? Ser reconocido el día de la graduación. Nosotros también vamos a ser graduados. Vamos a ir a una graduación, no terrenal. ¿Cuántos lo saben? Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal es la graduación. Cuando usted y yo nos presentemos, va a ser reconocido de acuerdo a qué, a su corazón, a su intención, a sus sueños, no, a tu fruto, a tu fidelidad al Señor. Y ahí va a ser la recompensa. Amén. Así que cada día, por eso Jesús dijo, no solamente hagan tesoros en el cielo, en la tierra. Sí, preocúpese, trabaje, sea productivo, eso está bien, pero no es todo. Porque allá no se va a llevar todo lo que recogió aquí, por más que quiera. Entonces,
la historia nos dice que el hombre le ha costado obedecer a Dios. Le ha costado honrar a Dios. Usted véalo desde el principio. ¿Qué le dijeron a Adán y Eva? Haz todo esto, pero de esto no hagas, y fue lo primero que hicieron. Desobediencia, fueron expulsados. Y luego vemos toda la historia, el pueblo de Israel, y vemos toda la historia hasta el día de hoy. ¿Por qué el hombre no ha querido honrar a Dios? Porque no lo ha querido reconocer en sus caminos. El hombre ha querido caminar conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Ahorita platicaba con los hermanos que en esta generación, mucho la juventud, ellos ya lo saben todo. Ya no le puedes decir porque ya ellos todo lo saben. Estar en contra del orden, del diseño. ¿Qué decíamos la semana pasada? El primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, cuando se violenta el orden que Dios establece, obviamente siempre va a haber consecuencias. Pero qué bueno que usted está aquí. Amén. Amén, amén. Entonces, honrar al Señor debe ser producto de nuestro entendimiento y de nuestro reconocimiento a Él, que Él es el Señor. Y el Señor significa el dueño, el amo. Eso es lo que significa Señor. Por eso mire la oración de mucha gente: Señor, ayúdame, te pido que ores, Señor, por mi hijo. Pero el Señor dice: me estás pidiendo algo que Dios ya conoce y que lo va a hacer, pero no me reconoces como el Señor de tu vida. O sea, me reconoces como el Señor cuando necesitas algo. Nadie dijo amén. Pero cuando yo quiero ser el Señor, no me dejas ser el Señor. Tú eres el Señor. En un sentido figurado, sabemos que el Señor es el Señor, pero no lo consideramos en nuestra vida. Queremos caminar en nuestra propia voluntad, pero sí es el Señor cuando yo necesito algo. Ahora sí Él es el Señor, pero en mi vida yo no quiero que sea el Señor. Y por eso hay tanto desorden. ¿Por qué cree que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, todo su ser, está lejos de mí? Esas son palabras nada más, pero no hay una verdadera sujeción a Dios. Amén. Bueno, entonces en el orden del Señor Dios tenía un plan. Todo lo establece en Cristo. Él padeció, honró, obedeció y lo cumplió todo. Ahora el Señor dice: todo lo deposito en ti. Ahora te doy un nombre por tu obediencia perfecta. Él se graduó con honores. ¿Cuántos creen? El primer lugar Entonces, cuando vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús obedeció, ojo, en forma, o digamos en el atributo humano. No usó sus atributos divinos. En forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la gente dice: es que era Jesús, pero Jesús lo hizo humanamente. Obedeció, tuvo hambre, sufrió, lloró, así como usted y yo. ¿Cuál fue la diferencia? Que Él siempre se sujetó a la voluntad de Dios. Él nunca hizo algo para Él, para agradarse a Él. Él siempre procuró que lo que fuera a hacer fuera que le dieran gloria al Padre y que lo honraran al Padre. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que todo lo que sea será para honrar al Hijo, porque en Él está depositado todo. La honra no se debe de demandar, sino la honra se reconoce. Esto es muy importante. Lo que tú honras se te recompensa. Otra vez, la honra no se demanda. No es que alguien venga aquí: yo quiero que me honren. No, eso no funciona. La honra se reconoce. O sea, tú reconoces cuando alguien merece honra. Y lo que tú reconoces y lo honras, se te recompensa. Amén. ¿Se me perdieron? Le pongo un ejemplo. ¿Jesús necesitaba que la gente lo reconociera? ¿Jesús necesitaba que la gente lo aplaudiera, lo reconociera? No, porque Él sabía quién era. Pero los que lo honraban eran recompensados. Vimos el ejemplo de la mujer y el profeta.
El profeta viene y le da una orden. La mujer, ¿qué hace? Lo reconoce como un profeta, obedece y es recompensada. Cuando nosotros honramos al Hijo, recompensa recibimos. Amén. Entonces, honrar y reconocer tiene que ver primero con un entendimiento y con una negación personal. Si yo quiero honrar a Dios, tengo que morir. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Vayamos al primer versículo. Lucas capítulo 7, versículos del 7 al 8. ¿Cuántos han oído del centurión? Del centurión romano, amén. Un hombre de autoridad. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Nadie? Bueno, hoy lo va a conocer si no lo sabía. Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 7 al 9. Jesús y el centurión. Versículo 7, leí que iba a correr, amén. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8, porque también yo soy hombre de ¿qué? Puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. 9, al oír esto Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. El centurión estaba a cargo de un grupo de soldados muy grande. Y el ejército romano, si algo lo caracterizó durante todo su imperio, era que era muy estricto en la disciplina y en la autoridad delegada. Mire lo importante, ¿ok? Algo podemos aprender de la autoridad romana. Ahí había un respeto a cada autoridad. No se diga el emperador, que se consideraba semidios. Pero todos los niveles de autoridad se respetaban muy fielmente. Y el centurión era un hombre ¿de qué? De autoridad. Se le había delegado una autoridad. Y él sabía que a todos sus siervos o los soldados que tenía a su cargo, a él le decía, yo soy un hombre de autoridad. Si yo le digo a uno de mis siervos, haz esto, lo hace. Si le digo, ve para allá, va. Qué diferencia en este tiempo, ¿verdad? Él sabía de autoridad, ¿sí o no? Y él estaba en autoridad. Pero mire cómo una persona entendida puede abrir muchas puertas cuando es obediente. Y entonces él le dice, yo ni siquiera soy digno de ir a visitarte. Porque él sabía que él era un soldado romano, obviamente no era judío y todo eso. Y él se sentía como que no tenía el derecho, no se sentía bien ir a visitarlo. Y le dice, pero solamente di la palabra. O sea, yo no tengo que ir a visitarte, solamente te pido, di la palabra porque mi siervo está enfermo. Yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Porque tú eres un hombre de autoridad. Yo lo reconozco. Yo te reconozco como un hombre de autoridad. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Se quedó maravillado. ¿Cómo un soldado romano pudo honrarlo mejor, creer en él y declarar una palabra de fe? Por eso Jesús lo toma como un ejemplo. Por eso está en la Biblia este centurión romano. Y lo más interesante es que le dice, ni tienes que venir. Si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Dicen los teólogos y los historiadores que se cree que al momento que el centurión le dice eso, obviamente el centurión no estaba con el siervo. Cuando llega a la casa, ya estaba salvo, sano. ¿Qué vemos en ese cuadro? Número uno, un hombre de autoridad reconociendo a otra persona de autoridad, sin ser creyente. A lo mejor era simpatizante, pero no era un creyente. Pero él entendió que honra, autoridad, respeto. Cada vez que nosotros entendemos ese orden, vamos a operar de forma legal. De otra forma, siempre vamos a operar
en ilegalidad. Y eso es algo que a veces no se entiende, no se le da importancia. Esta persona está en autoridad. No, a mí no me interesa. La Biblia nos dice que nosotros debemos de honrar ¿a qué? A toda autoridad. A toda autoridad. Porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios, conforme a su plan. Probablemente nosotros no lo veamos justo, veamos a las situaciones difíciles, pero debemos de honrar la autoridad. Que se nos demanda a nosotros que oremos por las autoridades del gobierno. Que nosotros como hijos oremos por ellos. Pero dentro del cuerpo de Cristo también hay un orden. Y eso es lo que a veces no se entiende o no se reconoce. Y entonces cada quien quiere operar a como quiera. A como yo creo, a como a mí me enseñaron, a como mi religión. Y entonces hacemos y operamos con cosas que a Dios no le agradan. Amén. Por eso es que Pablo en Romanos, capítulo 1, cuando usted lee todo el capítulo, Dios mismo declara cómo el hombre es culpable. Por su forma de actuar, por su forma de pensar, por ser contrario a Dios. Usted ve todo el capítulo 1 de Romanos, que ya lo vimos los martes, pero me quiero solamente enfocar en el 21, Romanos 1:21. Yo quiero ver cómo Dios ve la humanidad rebelde, desobediente, sin honra, perdida, operando en diferentes formas. Romanos 1:21, mire lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y en nuestro tiempo, mucha gente ha conocido algo de Dios, pero no lo honran como a Dios, como el verdadero Señor de nuestra vida. Cuando nosotros queremos ver el reino de Dios operando en una persona, debemos de ver un corazón sujeto al gobierno de Dios. Un corazón, una vida que se somete, que no quiere hacer su voluntad, sino la voluntad del Señor. Ahí vemos de forma clara la expresión del reino. En otras palabras, Cristo gobernando nuestra vida. Por eso Pablo lo experimentó. Ya no vivo yo. Lo que yo quería, ya lo dejé a un lado. Ahora yo solamente vivo para el Señor. Y esa es la invitación, que los que vivimos, vivamos para el Señor. Y ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo por aplicar a nuestras vidas. Debemos honrar a todos, mayormente, y aquí vamos a entrar en territorio apache, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos lo sabían? La Biblia nos dice, honra a todos, pero principalmente, mayormente a los de la familia de la fe. Así que a todos los hijos de Dios. Por eso aquí en Más Terror Español somos una familia. Cada quien tiene su familia biológica, pero a nosotros nos une algo más poderoso. Porque fuimos engendrados de una simiente incorruptible, no de carne ni sangre. Amén. Ok. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ya entendemos que los hijos de Dios es el cuerpo de Cristo. Amén. Es la eclesía. Somos los hijos de Dios, somos la familia más poderosa en la tierra, aunque muchos todavía no lo saben. De ese orden que Dios establece, ahí hay una forma como Dios quiere que seamos edificados, afirmados, nutridos, dirigidos. ¿Ok? Ya estamos hablando solamente de la familia de Dios, no se me pierda. Ahí hay un orden. Fuera de ese orden, en el mundo, dice la Escritura que nosotros no debemos de ser influenciados por el mundo, sino renovar nuestra manera de pensar. Porque el mundo es un sistema de gobierno contrario a Dios. ¿Ok? En el reino de Dios, solamente el rey debe de gobernar. Cuando nosotros no entendemos esa diferencia, por eso Romanos 12:2, creo que lo leyó la hermana Karen, decía, no te conforméis que a este siglo, a esta manera de pensar. Usted ve afuera, el mundo, noticias, la gente, mucha gente cómo vive, alejado del gobierno de Dios, en la ignorancia total.
Y los hijos de Dios a veces están viendo más allá que al Señor. A ver qué hacen aquellos. Llamándole la atención, decía un pastor que conocí, que como que nos llama más la atención ir a ver al mundo, ir a probar el mundo, que ser afirmados por su perfecta voluntad. En ese orden, el mundo ya fue derrotado, es un sistema de gobierno contrario a Dios. El mundo no le puede ofrecer nada bueno, mis hermanos. Y los que vinimos del mundo sabemos perfectamente bien eso. Así que no vuelva de lo que un día Dios lo sacó de ese sistema de gobierno. Amén. No vuelva para atrás. No retroceda de su propósito eterno. Vaya conmigo a Efesios 4, 11 al 13. Vamos a ver un orden. Algo, sabemos que tenemos que honrar, ya dijimos, primeramente a Dios, a las autoridades, a los que están en gobierno. Tenemos que gobernar, honrar a los padres, al esposo, a la esposa. Tenemos que honrar a todos, pero principalmente a la familia de la fe. Pero vamos a ver en Efesios 4:11 cómo Dios establece este orden de edificación. ¿Está conmigo? Efesios 4, 11 al 13. Muy bien. Y Él mismo, el Señor mismo, ¿qué dice? Constituyó. Él mismo, no fue el hombre. ¿A qué? Ahora aquí les da asignaciones, otros dicen unciones, otros dicen funciones, ¿ok? Al final son trabajos, amén, encomiendas. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él constituyó, otros dicen 5 ministerios, ¿ok? Funciones, como usted quiera llamarle. Versículo 12, ¿para qué los constituyó? Porque nada más se le ocurrió. Acuérdese que Dios no trabaja así. Ahí vemos en el versículo 12 cuál es el propósito de por qué Él constituye esas 5 funciones. A fin de perfeccionar, ¿qué? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que él aclaraba, era preciso, trazaba la palabra. Esa era su función como un apóstol. En un sentido, todos somos llamados a realizar un trabajo apostólico. Ya se me fue para un lado, ¿verdad? Porque ¿qué significa apóstol? Uno que es enviado. Amén. Por eso Jesús es nuestro sumo apóstol, porque fue el enviado por el Padre con una asignación. Los apóstoles fueron enviados con una asignación. Todo hijo de Dios también es enviado ¿a qué? A predicar de la salvación del reino de Dios. En un sentido, por eso somos también apóstoles. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Pero Dios constituye en especial ciertas asignaciones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso una de las personas de esos 5 ministerios que es un ignorante, ¿cómo puede cumplir esa función? Ahora, claro, alguien se puede hacer una tarjeta, yo soy apóstol, soy no sé qué, pero si no es constituido por Dios, ¿cómo va a edificar la iglesia? Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá falsos apóstoles y falsos de los 5 ministerios, pero los entendidos tienen que discernir. Amén. Diga, amén. Yo tengo que discernir cuándo es falso y cuándo no lo es. 13. ¿Hasta cuándo va a funcionar esto? Hasta que todos, diga, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que mientras estemos en este cuerpo terrenal, vamos a tener que ir creciendo cada día. Y nuestra imagen, nuestra estándar es el Hijo de Dios. Esa debe ser nuestra estatura. Usted no se compare con el vecino, ni con el artista famoso. Nuestro estándar es el Señor. ¿Y debemos de qué? De crecer. Por eso es que crecimiento no es negociable. Oh, es que no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para leer la Biblia, para un estudio. ¿Cómo? Si tenemos que crecer y llegar a un nivel de madurez, de entendimiento, de compromiso, cada día diferente. Por eso usted ve mucha gente que tiene 20, 30 años en la iglesia
Y parece que retrocedió, parece que no avanzó nada. Pablo hace una exhortación muy profunda acerca de eso y dice: muchos de ustedes ya deberían de ser maestros, pero todavía tienen que les den de comer, ¿qué? Leche. Diga, ay, ay, ay. Amén. Porque esto está bueno. Se va a poner mejor. Cada función constituida por Dios son puentes, diga, son puentes para avanzar en el crecimiento y en su desarrollo. Le pongo un ejemplo. Usted va a un seminario, no sé. Usted escucha a alguien que le da una palabra poderosa y usted dice: está bonita, pero no es para mí. No honró esa asignación, por lo consiguiente no produce ningún efecto en su vida. Por eso mucha gente a veces se confunde cuando la gente dice: ¿y por qué a veces honran tanto a ese apóstol y a ese pastor? ¿Por qué los honran tanto? Pues, bueno, pues que la Biblia dice que dar honra a quien honra merece. Yo he ido a lugares donde me han honrado y he ido a lugares donde era el hombre invisible. Pero como la honra no se demanda, tú tranquilo. Ni al apóstol Pablo lo honraban y lo reconocieron al principio. ¿Y qué digamos del Señor Jesús? Le decían que tenía demonio, que era un falso, que era... Es parte del llamado. Si usted cree que todo mundo lo va a honrar y lo va a recibir y lo va a aplaudir, se va a desanimar muy fácil. Por eso nos dice: ponga la mirada en el Señor. Pero si Dios te llamó, Dios te va a respaldar, aunque el mundo no te acepte. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? No hay profeta en su propia tierra. A él no lo reconocieron. Él es el hijo del carpintero. Despreciándolo, no lo reconocieron. Muy bien. ¿Y cómo se nos dice que debemos nosotros de honrar lo que Dios constituye? Porque es su diseño, su orden. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 5, 17 y 18, que es la última carta que Pablo escribe a su discípulo, al pastor joven. Bueno, no tan joven, pero así dice, ¿verdad? Su hijo amado en la fe. 1 de Timoteo 5, 17 y 18. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo quiero que usted lo entienda, que usted lo conozca a la luz de la Escritura. Dice ahí: los ancianos, o sea, las personas de autoridad en una... Aquí ancianos no se refiere a los viejitos que van ahí con bastón. Se refiere a personas de autoridad, de respeto, que gobiernan bien. Sean tenidos, ¿por qué? ¿Pero de qué? No sé si usted ya lo había leído, pero yo cuando lo leí dije yo, por eso yo cuando veo a un pastor o a un apóstol, alguien que realmente es y realiza la función, yo lo honro. Porque es un diseño divino. Lo que tú honras te recompensa. Amén. Que sean tenidos no solamente en gran honor, en doble honra. Esa es palabra del Señor, no de hombre. Mayormente a los que trabajan en ¿qué? Dígalo fuerte. Ay, pastor, pero ahí está la palabra. Amén. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Doble honor regularmente se refiere primeramente a un reconocimiento de tal persona, pero también el doble honor tiene que ver con algo material que tú puedas dar, no como obligación, sino como honra. Yo recuerdo un pastor que conocí de Monterrey precisamente. Él, cada vez que iba a Monterrey, él iba y predicaba en la iglesia donde él había comenzado. Y él nunca recibía la ofrenda. No, decía: no, yo no vengo por una ofrenda. Y un día le dice el pastor de esa congregación, pues no era mucho lo que le daba, a lo mejor 100 pesos, 200, no sé cuánto: si usted no recibe esta ofrenda, usted nos corta nuestra recompensa. Y dice el pastor: cada vez que iba, la tomaba. Pero después la sembraba alguien, dice, pero la tomaba. ¿Por qué? Porque esa iglesia a lo mejor era muy humilde, muy pequeña, pero tenían entendimiento. Y ellos querían honrar esa palabra. Amén. Amén. Y cuando la gente no entiende este orden,
es donde empieza, digamos, el desorden. Yo no sé usted, pero yo antes de conocer del Señor escuchaba tanta barbaridad, tantas cosas, tantas situaciones que los pastores y no sé qué. Y ya viene uno a la iglesia por primera vez y ya viene uno con esa idea de todo lo que uno escucha. Yo no sé si usted lo escuchó, pero yo escuché, bueno, lo sigo escuchando y ahora ya lo entiendo mejor, pero en aquel tiempo yo venía así a la defensiva, porque uno no entiende, uno es producto de cosas. Mire, ahorita yo veo a veces que hay gente que publica algo y alguien sin entendimiento nada más lo comparte, sin analizarlo. Hay cosas que son verdad, hay cosas que son verdad a medias y hay cosas que no son muy precisas. Yo le sugiero, analícelo. Cuando usted lea algo que publican no sé quién, analícelo, fíltrelo, si está conforme al nuevo pacto, a la verdad presente, disciérnalo, no solamente lo comparta, porque por eso después se hace mucho desorden. Porque alguien dijo, no, es que esta persona sabe y esta lo compartió, lo compartió, lo compartió y después eso se hace una verdad a medias. Amén. Muy bien. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Mire lo que el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu. Hace muchos años, yo como miembro, me tocó predicar para el Día del Pastor. Y usé esos dos textos. Fíjese. Usé esos dos textos. Allá en Pasadena, hermana Blanca, allá con el hermano Núñez. Me tocó a mí predicar para el Día del Pastor. Y fue un privilegio. Apenas iba predicando, así que créame, fue difícil. Y él es un súper predicador. Amén. Usé ese versículo de 1 de Timoteo y usé este de Gálatas 6:6. Le estoy hablando de que esto lo prediqué hace cerca de 20 años, yo creo, por ahí. Hace 20 años. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 6? El que es enseñado en la palabra, yo quiero que usted me siga ahí. Ahí está en la pantalla como quiera. Para que vea que cuando uno entiende el diseño, el orden de Dios y lo respetas, se te recompensa. Yo creo que si yo no hubiera hecho todo eso, jamás estuviera aquí, se lo aseguro. Amén. El que es enseñado en la palabra, ¿qué? Haga partícipe de toda cosa buena. Ojo, acuérdese, no es imposición, es honra, es reconocimiento. Y ahí está la escritura. Por eso cuando usted va a un lugar y la gente tiene ese entendimiento, ves la diferencia. Amén. Yo he estado aquí en la mañana con los americanos y estoy allá atrás y el pastor Jason o alguien viene y me trae, me sienta aquí enfrente. Yo me puedo sentar allá arriba, no tengo problema. Pero vienen y te traen aquí. ¿Porque soy de Monterrey? No. ¿Porque me llamo Roberto Torres? No. Por la función que desempeño, por la gracia de Dios. Amén. Y Dios quiere honrarlo a usted. Pero usted también tiene que honrar al Señor y honrar su diseño. Yo quiero que usted crezca, que usted sea una persona de autoridad dentro del reino de Dios. Pero primero tiene que respetar la autoridad puesta por Dios. Si usted no respeta una autoridad, ¿cómo puede estar usted en autoridad? Es un principio. Amén. Honramos a Dios cuando entendemos y obedecemos su diseño. Es que Dios estableció esto. No, yo le voy a dar por acá. No estás honrando a Dios. Cuando nos atrevemos a creerle a Dios, experimentarás la recompensa mejor que solamente viene del Señor. ¿Cuántos quisieran ir caminando y disfrutar de recompensas y de recibir la gracia de Dios multiplicada? ¿Cuántos quisieran caminar en ese orden y que usted va a recibir aquí y también un día que se presente recibirá su galardón? Ese es el deseo de Dios cuando usted lo obedece y lo honra. Dios no necesita que usted lo reconozca. Nosotros necesitamos experimentar eso, no Dios. Dios no necesita nuestra honra, pero nosotros sí necesitamos que Dios obre en nuestra vida, que Dios nos recompense. Amén. Por eso la escritura dice, Dios honra a los que le honran. Y el mejor ejemplo lo tenemos Jesús. Y termino con este
versículo en segunda de Juan, capítulo 1 versículo 8. Capítulo 2 y versículo 8. Ya prácticamente al último de su Biblia, segunda de Juan. Amén. Mire cuál es el propósito de todo esto. Yo una vez escuché este versículo en una predicación y me marcó, me impactó tanto. Mirar por vosotros mismos. Yo tengo que analizar, observar mi vida. No por el vecino, primero la mía. Para que no perdáis, ¿qué? El fruto de tu trabajo. Acuérdese, nada de lo que hacemos para el Señor queda sin recompensa. Entonces usted no puede caminar ignorando eso y pensando, bueno, aquel no va a la iglesia, aquel no sirve, aquel no hace. No. Usted haga su parte. Pero es que aquel se porta mal, usted haga su parte. Para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis, ¿qué? Pero dígalo fuerte. Si hay galardón completo, significa que hay galardón, ¿qué? Parcial. Amén. Si hay completo, ¿qué dice aquí? Usted preocúpese, sea diligente, sea obediente, honre al Señor para que reciba su premio completo. Quiere decir que si usted no es obediente y no hace todo eso, pues no va a recibir su galardón completo, va a recibir un pedacito. Y en la noche, meditando en esta palabra, yo decía, es como cuando a alguien le dan la copa, que le digan, a usted nada más le vamos a dar las orejas, porque fue todo lo que alcanzó, por orejón o no sé, ¿verdad? Pero nada más le vamos a dar las orejas, porque no hizo más. Nosotros le queríamos dar todo el premio, un sentido figurado, ¿verdad? Pero usted pues no le alcanzó, porque fue negligente, fue perezoso, todo se preocupaba, todo se quejaba, todo criticaba, nada ayudaba, Pues usted no hay nada que darle a usted más que un pedacito nada más de esto. Por eso dice, preocúpense, miren, sean diligentes, para que el día que se presenten le den galardón, para que usted reciba galardón completo. Amén. No se quede en las migajitas, en cualquier cosa. Póngase de pie para darle gracias al Señor. Nos despedimos de todos los que nos ven. Dios desea que tú siembres, que tú colabores, que seas entendido, diligente. La Escritura dice que debemos de ser diligentes en el reino de Dios, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor cada día de nuestra vida, para que el fruto de tu trabajo sea recompensado grandemente. Y ese es el deseo de Dios, y esta palabra es para ti. Un abrazo victorioso en Cristo Jesús. Amén.